Buenos días compañeros y compañeras. El día de hoy continuaremos con una nueva sesión como parte del seminario de Marx y América Latina. En esta nueva sesión les hablaremos respecto a la crítica del fetichismo en la moderna sociedad burguesa. Esta sesión estará dirigida por mi compañero Vladimir y por mí, mi nombre es Néstor. Esta sesión, Vladimir y yo nos reunimos previamente para discutir cuál sería como la forma esquemática y pedagógica para poder explicar mejor esta problemática a mayor detalle, a mayor profundidad, y acordamos estructurarla en 5 partes o 5 puntos principales. La primera parte de esta exposición les hablaremos respecto a una introducción general para acercarnos a la problemática del carácter del fetiche de la mercancía y su secreto como parte de su obra cumbre de Marx, que como bien sabemos es El Capital, crítica de la economía política, escrita a mediados de 1860, entre 1865 aproximadamente, y publicada en 1867. Hablaremos aquí respecto a las continuidades y descontinuidades de su pensamiento, así como también el reflujo en el que se encuentra inserta después de las revoluciones de 1848. Aquí se hablará con mayor detalle en esta primera parte un poco del contexto general y de su introducción. En la segunda parte les hablaremos respecto de la mercancía como la forma elemental de la riqueza que domina el modo de producción capitalista y su importancia de la doble constitución de ella misma, es decir, valor de uso, valor. ¿Qué entendemos por esto? Por valor de uso, por valor, por su expresión que es el valor de cambio. Y esto nos va a llevar a entender qué es eso del trabajo concreto y del trabajo abstracto. Todo esto se explicará con mayor detalle y a mayor profundidad en la segunda parte. La tercera parte, Vladimir y yo les hablaremos respecto al fetichismo de la mercancía como un rasgo característico de las sociedades modernas o de la sociedad moderna capitalista, a comparación de otras formas sociales. Como bien sabemos, el intercambio mercantil ha existido antes del capitalismo. Si nosotros revisamos cualquier libro de historia, podemos ver que existía intercambio mercantil en la cultura china, en la civilización china, en la civilización romana, con los persas, con los egipcios. Si nos vamos al mundo precolombino, con los mayas, con los aztecas, con los incas. Pero ¿cuál sería como el rasgo característico de esta sociedad a comparación de las formas precedentes, como también lo podríamos mencionar en términos dentro del materialismo histórico, del esclavismo o del feudalismo o del comunismo primitivo, si nos queremos ir muchísimo más atrás? ¿Qué es lo que caracterizaría el fetiche de la mercancía en esta sociedad capitalista? En la cuarta parte ya les hablaremos a mayor profundidad respecto a la importancia del fetichismo en las relaciones sociales capitalistas. ¿Qué significa esto de la inversión del sujeto con el objeto? ¿Qué son estas relaciones de cosificación? ¿Por qué el fetiche de la mercancía invisibiliza las relaciones de producción que son de explotación o en ocasiones también de esclavitud o de superexplotación? ¿Por qué invisibiliza esta devastación ambiental? ¿Qué es esto del velo o de esta cáscara cósmica que no nos impide ver inmediatamente las relaciones de dominación normalizada capitalistamente? Esto se explicará con mayor detalle en la cuarta parte. Y por último,
En la quinta parte concluiremos respecto a la importancia de entender el fetichismo de la mercancía como militantes de izquierda y respecto a algunas salidas políticas que lo menciona tanto Marx como el Che Guevara, como Néstor Kuban. ¿Por qué para ellos es importante el reconocimiento de las capacidades y las necesidades? ¿Por qué es importante la planificación democrática, participativa de los sectores populares que respondan para el beneficio de ellos mismos? ¿Por qué la teoría del fetichismo de la mercancía es un arma crítica para poder entender la totalidad de la sociedad burguesa y no entenderla de forma fragmentaria? Porque el fetiche de la mercancía nos lleva a un posicionamiento de conciencia de clase. Todo esto se explicará en la última parte de nuestra exposición, y con eso concluiremos nuestra parte, tanto Vladimir como yo, para dar paso a las preguntas, a las participaciones complementarias, a las dudas, y con esto cerraremos nuestra exposición. Esta será como la estructura en la cual organizamos nuestra exposición para dar inicio. Bien, pasaremos al primer punto respecto a esta problemática del fetichismo de la mercancía y su secreto en la moderna sociedad burguesa. Pasemos. Bien, en este primer punto les hablaré respecto a el contexto en el que se escribe el fetichismo de la mercancía, es decir, a mediados de 1865, así como la continuidad y descontinuidad respecto al pensamiento de Marx para profundizar y reflexionar respecto a esta problemática. Como bien sabemos, para Marx, el estudio de la sociedad fetichista es parte fundamental de la crítica de la economía política. Entender el funcionamiento del capitalismo y entenderlo, sus formas de dominación de una forma sistemática, es necesario para transformarlo radicalmente. Como bien sabemos, el estudio del fetichismo de la mercancía se encuentra inserto en el capítulo 1 del tomo 1 del Capital, llamado La mercancía, y en este capítulo, a modo de introducción, la mercancía, nos hablará Marx, será la forma más nuclear, básica o celular que constituye o amalgama a toda la sociedad capitalista, es decir, es la que atraviesa todos los vínculos de las relaciones sociales, ya que todo lo que necesitamos y producimos se constituye o deviene en mercancía. Este será un aspecto fundamental e importante en la obra de la crítica de la economía política en Marx. Ahora bien, el estudio del fetichismo de la mercancía no es algo que se le haya ocurrido a Marx de un día para otro o en plena madurez, como señala cierto tipo de marxismo del siglo XX. Retomando a Sánchez Vázquez, la teoría del fetichismo de la mercancía es una continuidad y descontinuidad de las reflexiones que se vienen dando desde los manuscritos de 1844 con el trabajo enajenado. Sin embargo, lo que caracteriza el fetichismo de la mercancía es que su punto de partida es desde las relaciones sociales de producción, a comparación de la esencia humana de la cual se habla en los manuscritos de 1844. Esta es una distinción fundamental, ya que nos permitirá entender con mayor claridad lo que consiste el trabajo abstracto y lo que distingue del trabajo concreto.
Ahora bien, si bien la teoría del fetichismo se viene desarrollando desde 1844, la primera vez que Marx utiliza este término de fetiche será en su artículo titulado Debate sobre la ley castigando los robos de leña de 1842. En este artículo será la primera vez donde Marx menciona el término de fetiche. Posteriormente a los manuscritos de 1844, en los Grundrisse, o también conocidos como elementos fundamentales de la crítica de la economía política, 1857-1858, Marx desarrolla el cuestionamiento del fetichismo, pero comenzando por el fetiche dinerario y no por el mercantil. Estos serían como las continuidades y descontinuidades respecto a cómo Marx va desarrollando el fetichismo para llegar a su obra cumbre titulada El Capital en 1865, publicada en 1867, en la que para Néstor Cohen él menciona que la teoría del fetichismo atraviesa los 3 tomos del Capital, es decir, forma parte desde la producción inmediata, pasando por la circulación hasta la realización de las mercancías o en el consumo. Por esta razón, la teoría del fetichismo es una teoría que, al igual que la teoría del valor y la teoría de la explotación, forma parte del núcleo de la crítica de la economía política. Esto sería un aspecto fundamental que tiene que ser tomado en cuenta para entender a Marx o la crítica de la economía política de una forma total. Ahora bien, la teoría del fetichismo se escribe después de las insurrecciones y derrotas en Europa, después de 1848. Como bien se expresa, no es un periodo de auge de los sectores populares, sino de un reflujo. Por esta razón, para Marx, derrotar a la sociedad capitalista y comprender su fundamento no es tan sencillo, a comparación de este Marx del Manifiesto del Partido Comunista de 1848. Por esta razón es necesaria una gran teoría revolucionaria que explique de una forma total y a mayor profundidad la sociedad burguesa para construir y conformar un gran movimiento revolucionario con una mayor claridad política y una mayor proyección a largo plazo. Estos serán los principales elementos en términos de las continuidades y descontinuidades en el desarrollo del pensamiento de Marx y el contexto en el que se encuentra inserto esta gran problemática del fetichismo, y con esto se abordaría el primer punto respecto a la teoría del fetichismo en Marx. Para iniciar con el estudio de la fetichización de la mercancía, es necesario que en primer lugar esclarezcamos qué es una mercancía y cuál es la relación contradictoria que alberga esta categoría económica. Eh, bueno, una mercancía en primer lugar es un producto del trabajo humano para la satisfacción de una necesidad, es decir, un producto del trabajo útil. Eh, lo que diferencia cualquier producto del trabajo de una mercancía es que, en primer lugar, la condición de vida para la producción de mercancías es la división del trabajo. Esto es, que los productores se dediquen a la producción de valores de uso para otros, es decir, valores de uso sociales. Esta es la característica principal que distingue a la mercancía de cualquier producto. En la sociedad mercantil,
y Marx en este primer capítulo de El Capital se enfoca en la descripción de las relaciones en la sociedad mercantil simple, que es la sociedad protocapitalista, podríamos llamarla de este modo. Es decir, es una sociedad en donde todavía no se encuentra la burguesía presente. Encontramos una interacción directa entre distintos productores de todos los oficios, y encontramos también que paulatinamente el mercado va cobrando fuerza y va convirtiendo o haciendo de esta forma mercantil y este fenómeno de la producción de valores para otros, pues la regla de la producción en Europa. Bueno, por lo menos en los países que se convertirán posteriormente en los primeros países capitalistas. Bueno, esta mercancía, al estar producida para el intercambio y no para el disfrute directo de su productor, empieza a albergar un doble nivel de presencia. Por una parte, encontramos, como decíamos hace rato, que el nivel natural, digamos, de presencia de la mercancía tiene que ver con la satisfacción de una necesidad social determinada. Es decir, esta mercancía posee una utilidad social natural, vamos a llamarle de este modo, y esto es lo que se nombra como valor de uso. Toda mercancía tiene una utilidad, tiene un final práctico, objetivo, que la trae al mundo y que provoca pues su materialización como un objeto práctico, útil como tal. Pero existe algo particular en la presencia de la mercancía, y que le da otro nivel de presencia, además de esta utilidad, natural en la reproducción social. Este segundo nivel de presencia es una forma de vigencia que ya no es solo social, natural, sino que habita únicamente en el terreno de las relaciones sociales, y es una cualidad particular de la mercancía que conocemos como su forma de valor. Además de tener un valor de uso, la mercancía tiene un valor puramente económico, puramente en el terreno de las relaciones sociales. Este valor es muy interesante porque en la sociedad mercantil, esta sociedad protocapitalista de la que estamos hablando en el primer capítulo del Capital, en esta sociedad mercantil los objetos no pueden constituirse como valores de uso, o sea, como la función que tenía destinada esta mercancía, si no entra en juego previamente como un mediador su valor económico, o simplemente valor. Vamos a llamarle valor a partir de este momento nada más. En esta sociedad mercantil, la realización del valor de uso depende de la realización primero de su forma de valor, de esa cualidad intercambiable. Por ejemplo, podemos pensar en un carpintero que genera una silla, genera un conjunto de sillas. Estas sillas solo pueden utilizarse en la medida en que son intercambiadas. Antes están únicamente forman parte de un stock que genera este carpintero de una producción que tiene ahí, y solo pueden ser para el disfrute social a partir de que han ejercido esta otra presencia de la mercancía que tiene que ver con su forma valorativa económica. Bueno, pero ¿cómo ocurre este intercambio en el mercado? ¿Qué es lo que está pasando para que esas sillas puedan intercambiarse por cualquier otro producto? Bueno, lo que ocurre cuando los distintos productores acuden al intercambio y empiezan a intercambiar sus trabajos es que abstraen las particularidades que alberga, que habita cada mercancía. Por ejemplo, el trabajo del carpintero es
cualitativamente muy diferente al trabajo de un campesino o al trabajo de un herrero. Son trabajos que requieren conocimientos, aptitudes, herramientas disímiles unas con otras. No obstante, puede haber un intercambio a partir y solo a partir de que se disuelven estos trabajos particulares y se considera solo el trabajo abstracto que alberga la mercancía y que le da su valor. Esta categoría de trabajo abstracto es muy interesante porque es una categoría que Marx propone en su obra del Capital y que nos va a ayudar a poder desentrañar este proceso del fetichismo de las mercancías más adelante. Bueno, lo que está ocurriendo aquí es que en el intercambio es que hay una abstracción de la desigualdad real que albergan las mercancías y se concentra solo o se reducen estas particularidades del trabajo únicamente a su expresión como trabajo útil o como trabajo abstractamente humano. Este trabajo útil es el que, bueno, esta abstracción de trabajo útil es la que les otorga a las mercancías esta susceptibilidad de ser intercambiables unas por otras, porque estaríamos identificando que todas las mercancías condensan una parte o una cantidad de energía productiva y en tanto condensan esta cantidad de energía productiva son susceptibles de ser intercambiables por otras mercancías que condensan cantidades de energía productiva similares. Esto es lo que ocurre en el mercado. Los productores acudían y acuden o acudimos todavía al mercado y hacemos este intercambio, esta abstracción del trabajo el trabajo particular. Lo hacemos, pero no podemos verlo ni lo sabemos siquiera. No es necesario que lo sepamos para que lo hagamos, pero ocurre de esta manera. Ahora, este intercambio, ¿qué parámetros sigue? ¿Cuáles son los criterios que nos ayudan a establecer cuál es el valor de esa mercancía? Ya identificamos que el trabajo genera valor, pero no hemos identificado la manera en la que se le asigna un valor determinado a la mercancía. En primer término, así digamos, el límite elemental para asignar el valor de las mercancías tiene que ver con la cantidad de trabajo que estas mercancías albergan, la cantidad de trabajo simple encerrado en estas mercancías. A esta cantidad de trabajo simple la vamos a nombrar magnitud de valor. Y en el intercambio empiezan a manifestarse cuestiones muy particulares que nos hablan ya de una cualidad que tiene este intercambio mercantil y que escapa a los deseos de sus productores. Aquí es donde empieza a manifestarse de una parte el elemento fetichista de la mercancía. Por ejemplo, pensemos en un carpintero, este carpintero que produce sillas, y un campesino. Después por ejemplo, un campesino que recoge 2 toneladas de maíz al año. En un ciclo de medio año. Si el campesino hace la división de esas 2 toneladas en medio año, le toca más o menos de 10 kilos diario. Un poquito más, pero vamos a redondearlo en 10 kilos. Por otra parte, este carpintero de nuestro primer ejemplo, produce una silla por día. Estaríamos hablando de que la equivalencia en cantidad de trabajo, en magnitud de valor entre el producto del campesino y el del carpintero serían 10 kilos de maíz son iguales a una silla. Pensemos que este carpintero incrementa su capacidad productiva. De alguna manera incorpora nuevas herramientas, qué sé yo. El caso es que este carpintero ahora produce 2 sillas por día en lugar de una
Y si establecemos la equivalencia entre las magnitudes de valor, ahora 10 kilos de maíz son iguales a 2 sillas. La anterior fórmula era 10 kilos de maíz igual a una silla. Las, las sillas están reduciendo su magnitud de valor. Probablemente incluso en el mercado se manifiesten de esta manera y digamos sean más baratas las sillas. Pero indudablemente 2 sillas funcionan para que se sienten más personas que una. Lo que está ocurriendo aquí es que la magnitud de valor se reduce, pero no así la riqueza. Indudablemente hay más riqueza material en 2 sillas que en una silla. Lo que pasa en el mercado es que la magnitud de valor de las mercancías es constantemente cambiable por distintos factores. Vamos a abundar más adelante en estos aspectos, pero empezamos a ver que esta magnitud de valor empieza a cobrar cierta independencia. Este no es el fetichismo de las mercancías, pero nos empieza a hablar de cómo opera este carácter fetichoide de la mercancía. Para cerrar esta parte sobre la comprensión de la mercancía y las contradicciones que alberga, vamos a centrarnos en estos dos elementos que hemos propuesto, bueno, que nos ha propuesto Marx, que son el valor de uso y el valor puramente económico por otra parte, y que nos habla de que el valor, convirtiéndose en una representación de la mercancía, duplica su existencia objetiva. Es decir, la mercancía empieza a existir en dos niveles, en este nivel útil de reproducción social y en este otro nivel que habita únicamente las relaciones sociales. Dice por ahí Bolívar Echeverría en un texto que tiene al respecto del fetichismo, que podríamos entender de alguna manera el valor de uso de la mercancía como el cuerpo de la mercancía y el valor como el alma de la mercancía. Solo que existe una contradicción entre estos dos elementos que es la que va a dar origen al fetichismo de la mercancía y a toda una serie de procesos que Marx va a describir en esta obra del Capital. Y en general, pues estos procesos tienen que ver con que una vez que son producidas estas mercancías, deben de esperar la autorización de la mano invisible de la oferta y la demanda, que distribuye la riqueza social en el modo de producción, en la sociedad mercantil simple y en el modo de producción capitalista en general hasta nuestros días. Es decir, es azaroso este proceso, pero lo interesante de esto es que esta mano invisible, esta entidad que cobra el valor de las mercancías, adjudica determinados valores de cambio para estas determinadas magnitudes de valor, y esto desemboca posteriormente en una cosificación de las relaciones sociales y da entrada para el desarrollo de este carácter fetichista de la mercancía. Vamos a detenernos hasta aquí en esta parte para agregar otros elementos para el análisis, y continuaremos posteriormente desarrollando esto del fetichismo de las mercancías y sus consecuencias. Una vez que ya se explicó la mercancía como la forma elemental de la riqueza que domina el modo de producción capitalista y su doble constitución de valor de uso y valor, pasaremos ahora a explicar los rasgos característicos que distinguen esta forma social moderna capitalista de otras formas precedentes donde ha existido el intercambio mercantil. Para esto nos apoyaremos de un apartado del libro de Marx llamado Los Grundrisse, elementos fundamentales para la crítica de la economía política 1857-1858. En este apartado de las formaciones económicas precapitalistas
Este mismo apartado se convirtió en un librito pequeño en el que Holtzman, este gran historiador, hace una introducción para hablarnos de una forma muy clara y sintética respecto a estas formaciones económicas precapitalistas. Y tanto para Holtzman como para Marx, diversas civilizaciones en todo el mundo previas a la forma social capitalista ha habido un intercambio mercantil, como se puede ver en la antigua Grecia, con los romanos, los celtas los mencionan, los persas, la India, el modo de producción asiático en el feudalismo, etc. Sin embargo, para estos autores, lo que caracteriza estas formas precedentes es que el excedente era lo que se intercambiaba. Esto va a ser un rasgo muy característico de estas formas precedentes. El excedente es lo que se intercambia, que a comparación de la sociedad capitalista se va a invertir la ecuación, ya que la mayor cantidad de lo que se produce está destinado para la lógica del mercado, es decir, para producir más, para generar más valor, más allá de que haya una explotación de fuerza de trabajo y de materias primas. Ese será un punto característico de esta sociedad capitalista. Otra de las características específicas de esta sociedad capitalista consistirá en esta homogeneidad respecto a un trabajo abstracto en el que se miden todos los trabajos por igual, es decir, tiempo de trabajo socialmente necesario, que como ya se explicó previamente, es algo también muy importante respecto a esta sociedad. Por esta razón, para Marx, en la sociedad capitalista necesitamos del intercambio de mercancías para sobrevivir. Tenemos que comprar y vendernos como mercancía fuerza de trabajo para obtener más mercancías. Esta lógica de producción de mercancías va a ser permanente e incesante, no importando los daños ambientales o la degradación de los trabajos. Todo valor de uso, antes de consumirlo, tendrá un costo y un precio. Esta será la mediación o el ritual para su realización de toda mercancía. Ahora bien, ya para irnos introduciendo un poco respecto al fetichismo de la mercancía, que se explicará a mayor detalle y a mayor profundidad en el siguiente punto, lo que caracterizará esta mercancía en esta sociedad capitalista es de que nos va a dejar deslumbrados. Toda la atención se va a ser centrada en este objeto. Este tipo de mercancía nos va a impedir ver lo que hay detrás, es decir, toda una violencia normalizada. No la vamos a ver, ni siquiera nos va a pasar por la cabeza. En este sentido, este fetiche es lo que va a hacer que oculten las condiciones de producción. Un ejemplo muy claro es cuando vamos a un centro comercial y quedamos deslumbrados por los productos. En ningún momento nos viene a la cabeza las formas como fueron producidas y mucho menos en ocasiones ni materialmente de lo que están hechos. Nada de eso se nos viene a la cabeza. Al contrario, nos alegramos. Ese deslumbre, ese ensombrecimiento, pero al mismo tiempo ese misterio, nos impedirá ver el proceso de producción de los trabajadores asalariados. Veremos solo productos. Por esta razón, el secreto de la mercancía es de que las condiciones de producción se miden en trabajo abstracto. El mundo de las mercancías será un mundo encantado, de objetos deslumbrantes, y por lo tanto generará un consumismo crítico en el cual se hablará más adelante respecto a una de las salidas políticas importantes en términos de organización política. Por esta razón, para introducir ya el fetichismo de la mercancía, para Marx, si los hombres
desarrollan sus capacidades y necesidades con la finalidad de intercambiar mercancías, el mismo hombre se convierte en otra mercancía. En consecuencia, la vida humana devendrá en cosa. Para Marx esto va a ser fundamental e importante, ya que todo lo que se produzca, todo lo que deseemos y necesitamos, devendrá en mercancía. Por esta razón, un fetiche, en este caso el fetiche de la mercancía, es una cosa que tiene algo de mágico, de misterioso, que en el caso de las mercancías pensamos que su valor es natural, y en la que esta aparente naturalidad es resultado de relaciones sociales de producción capitalistas. No es una ley o no es algo esencial, sino es producido bajo una forma específica. Eso no nos pasa por nuestra cabeza, pareciera que es normal, natural. Si nosotros comparamos las formas precedentes de intercambio mercantil, como en el trueque o en el mercantilismo, no hay un patrón fijo, que es como en el que ocurre actual con el trabajo abstracto. Eso va a ser muy difícil que ocurra ese propio mismo fetiche de la mercancía. Por esta razón, el fetichismo de la mercancía va a ser muy importante entenderlo y develarlo y explicarlo a profundidad, como será en el siguiente capítulo, y las implicaciones que significa de la inversión del sujeto y el objeto, y al mismo tiempo la invisibilización respecto a las relaciones de producción y la devastación ambiental de la que forma parte este fetiche de la mercancía. Y con esto concluiríamos el punto 3. Vamos a adentrarnos ahora en el estudio del fetichismo de la mercancía. Para esto necesitamos volver y mencionar algunos aspectos que ya fuimos vaciando en la argumentación anterior, particularmente aquellos que tienen que ver con ese carácter particular y Marx lo va a llamar hasta cierto punto enigmático, que distingue a los productos del trabajo una vez que estos revisten la forma de mercancías. Encontramos tres elementos característicos de esto. El primero de ellos es este proceso de igualación de todos los trabajos particulares, entendidos estos como trabajo abstracto. Esta igualación y esta concepción de trabajo abstracto es lo que le otorgará igual objetividad de valor a todos los productos del trabajo sin importar la distinción de unos con otros. En segundo lugar, encontramos que el gasto de este trabajo abstracto va a cobrar la forma de magnitud de valor. Y al mismo tiempo, esta magnitud de valor va a funcionar para reafirmar este carácter de valor de la mercancía al ser ya la forma más desarrollada de este valor dentro de la mercancía. Y finalmente vamos a encontrar que las relaciones entre los productores, en las que se manifiestan ahora sí las particularidades de cada valor, porque son las relaciones del intercambio entre las mercancías. Las relaciones entre los productores únicamente van a ocurrir a partir de los productos del trabajo. Es decir, estas relaciones revisten una forma de relación social entre productos del trabajo. No se está relacionando un productor con otro como individuos, sino se están relacionando sus productos de una manera pues particular que va a dar origen a esta fetichización. Encontramos en la mercancía pues que digamos existen dos lógicas bajo la que opera. Por un lado, encontramos que su forma social natural, es decir, su valor de uso, opera bajo la lógica de la reproducción social, de la satisfacción de distintas necesidades sociales. Pero existe la otra forma de mercancía que es su forma de valor. Y esta forma de valor opera bajo parámetros completamente diferentes.
En primer lugar, esta forma de valor condiciona la presencia, la existencia objetiva de los distintos productos, pues está sujeta al caos del mercado y por lo tanto a la oferta y la demanda. Si el producto es demandado, eh, la existencia objetiva de la mercancía se favorecerá, pero si el producto no es demandado, si hay una sobreoferta del producto, el producto puede ser que incluso desaparezca del mercado. Este flujo de sentido de la forma de valor es el del valor por el valor mismo. Es decir, es un flujo de sentido que es el sentido del sinsentido. Es la imposición de este aspecto subjetivo de la mercancía sobre su manifestación material, sobre la satisfacción de las necesidades concretas a partir de las cuales fue producida la mercancía. Vemos así que en la mercancía y en la producción mercantil en general van a subsistir y, y, van a subsistir y van a relacionarse dos tendencias distintas de la mercancía. Una tendencia concreta y objetiva que tiene que ver con la función de estos objetos en tanto cosas naturales, y una función abstracta y subjetiva que tiene que ver con los objetos en tanto estos objetos se han convertido en valores económicos. Esta tendencia abstracta y subjetiva es la que finalmente se va a imponer sobre la tendencia objetiva, sobre la función real de las mercancías, su función social natural, y se va a imponer, la va a someter, la va a subvertir y va a tener la facultad de modificar, de desviar, de exacerbar o incluso de contradecir la tendencia natural del consumo de los distintos productos del trabajo. Es decir, puede incluso limitarlos porque está subordinando la producción objetiva de cualquier objeto a las leyes del mercado. Y con esta subordinación se desarrolla también una subordinación de los productores, y con la subordinación de los productores vamos a ver que hay una transformación completa de todas las relaciones sociales, tanto en esta sociedad mercantil simple que analiza Marx en el primer capítulo del Capital, como en la sociedad mercantil capitalista contemporánea. Vemos así que la única certeza para los productores es que en el intercambio las magnitudes de valor fluctúan de manera constante, pueden incrementarse o reducirse de manera constante sin que en ellos puedan intervenir la voluntad, el conocimiento ni los actos de estos productores. Es decir, hay un movimiento de cosas bajo cuyo control se encuentran los productores, más allá de ser ellos quien pueda controlar este flujo de cosas. Es curioso este fenómeno porque son las cosas que ellos mismos han producido las que en este flujo y en esta inercia que va cobrando el mercado empiezan a decidir por ellos, empiezan a controlarlos. Y algo muy interesante de esta etapa mercantil simple, que decíamos que es una etapa protocapitalista, aún no estamos hablando ni siquiera de la burguesía, sino de un intercambio mercantil entre distintos productores individuales, es que en esta etapa de desarrollo del capitalismo, de inicios del capitalismo, las relaciones sociales se presentan ante los productores como lo que realmente son. Es decir, no como relaciones sociales directamente entre las personas y los productos de su trabajo, sino como relaciones materiales entre personas, por lo que ya habíamos descrito, y relaciones sociales entre las cosas. Empieza a invertirse la naturaleza de esta producción y las cosas empiezan a ponerse por encima del sujeto.
Este proceso de cosificación del sujeto adquiere tintes de una relación fantasmagórica, de algún modo, de una relación únicamente entre las cosas, que está eximiendo a los sujetos de la participación en estas relaciones, o por lo menos de una participación consciente en ellas. Así va a notar Marx en El Capital: los productos del trabajo, en tanto han devenido en mercancías, se asemejan a figuras autónomas dotadas de vida propia, y es decir, se asemejan a fetiches. Este es el proceso de fetichización de la mercancía, en donde el producto del trabajo, en tanto ha devenido en mercancía, se impone y manda finalmente sobre el ser humano. Es interesante porque no está mandando ya el ser humano sobre el proceso de producción, sino es todo lo contrario. El proceso de producción manda sobre los seres humanos. Marx concluye en este punto el análisis de la fetichización de la mercancía en la sociedad mercantil simple, y se va a enfocar en estudiar cómo esta contradicción inherente a la mercancía entre su valor de uso y su valor de cambio va a ir adquiriendo tintes cada vez más complejos, y va a generar el desarrollo del capitalismo y de distintas relaciones sociales que escaparían de alguna manera a entender esta relación como ocurre en la sociedad mercantil simple, y que van a desembocar en el desarrollo de distintas relaciones sociales que en este momento serían inimaginables para estos productores. Es más, en este proceso de fetichización de las mercancías, cualquier acto pequeño de estos productores, que están relacionados todos a partir del producto del trabajo, es como el efecto mariposa. Un productor no se imagina lo que está desatando del otro lado del mundo con uno solo de sus aleteos. El mercado empieza a cobrar esta entidad empieza a convertirse como en una entidad, como adquiere este carácter de fetiche y se impone finalmente sobre el resto de las relaciones sociales. Vamos a ver cómo este carácter de fetichismo, de voluntad, por llamarlo de algún modo, propia de las mercancías, producto del trabajo, va a venir modificándose en la sociedad mercantil capitalista hasta llegar a la sociedad mercantil contemporánea, y cada vez se va a hacer más complicado identificar cómo es este fetichismo, esta fetichización original de la mercancía, la que se está manifestando en la actualidad. Es en ese sentido muy distinto la forma en la que observamos este fenómeno en la actualidad, que como lo describe Marx en estos momentos de inicios del capitalismo, o de desarrollo de las condiciones fundamentales más elementales para que se desarrolle el capitalismo. En primer lugar, podemos identificar que a la larga, después de continuar con la lectura del Capital, Marx lo va describiendo de una manera muy genial en su obra. A la larga, en torno a la mercancía y al devenir de esta mercancía, se van a producir los dos sujetos sociales fundamentales del capitalismo. A partir de cómo estos productores van desapareciendo, van siendo absorbidos por el mismo proceso de valorización del valor o de acumulación del capital, podemos ver que de una parte surgen sujetos históricos inéditos. Y de un lado vamos a ver que surge un sujeto que está completamente estructurado en torno a la relación capital, en torno a la acumulación del capital, por lo tanto. Un sujeto que va apropiándose de los medios de producción y los medios de vida sociales, y que requiere de fuerza de trabajo ajena para poder producir mercancías.
O sea, ya no estamos hablando ahora de la relación entre productores directamente, sino entre un nuevo sujeto social que va a surgir a partir del desarrollo, del devenir de esta mercancía. Y por otro lado, encontramos la producción, el surgimiento de un sujeto privatizado, afectado por una parálisis general de su función política básica y de el disfrute de la riqueza social que paradójicamente este mismo sujeto produce. Vamos a ver que en este devenir también de la fetichización de las mercancías, hay una cosificación de las relaciones humanas y una humanización de las cosas o los objetos. En general hay una deshumanización de las relaciones sociales en el capitalismo y una preponderancia o se coloca a la mercancía como la parte fundamental en el imaginario social, como la parte fundamental más más importante de esta sociedad. En este mismo proceso de cosificación del sujeto, vamos a ver cómo el mismo desarrollo del capital, y es muy interesante porque la contradicción que está originando estos procesos es precisamente la contradicción entre el valor de uso y el valor que da origen a la fetichización. De ahí que muchos teóricos marxistas planteen que es la contradicción fundamental del capitalismo esta, y que la contradicción entre capital y trabajo es parte del desarrollo o digamos, cobra esta contradicción entre valor de uso y valor cobra forma en la contradicción entre capital y trabajo. Vamos a ver que esta cosificación del sujeto va incluso a convertir a los mismos sujetos, a los antiguos productores, en mercancías, y como tales van a estar sujetos al caos del mercado, a la oferta y la demanda. O sea, nos referimos al proletariado en tanto su fuerza de trabajo se convierte en una mercancía, y como toda mercancía, su magnitud de valor depende de los flujos de la oferta y la demanda. Si se necesita trabajadores, el valor del trabajo es alto. Si hay una sobreoferta de trabajadores, que Marx le va a llamar un ejército industrial de reserva, los salarios se caen. De esta manera encontramos, por ejemplo, en la actualidad que haya salarios de 100 pesos. En México haya salarios de 100 pesos. Es insultante. Con 100 pesos, ¿qué vas a conseguir? Pero esto existe porque hay una cosificación del sujeto. También en este proceso en el que los sujetos se convierten en mercancías, vamos a ver que se desarrolla un fenómeno que Marx va a exponer en sus primeros textos, en sus manuscritos económicos y filosóficos, en el primer manuscrito, que él llama la enajenación del trabajo. La enajenación del trabajo es, así a grosso modo para describirla, este proceso en el que los sujetos, en tanto se han convertido en mercancías y están trabajando para los capitalistas, dejan de reafirmar su identidad en el trabajo. O sea, el trabajo deja de ser una autorrealización personal para convertirse en lo opuesto por completo. Incluso es en la actualidad común escuchar a amigos u observarnos a nosotros mismos, como en algunas circunstancias, cuando acudimos al trabajo, tenemos que dejar de ser nosotros mismos. Las horas de trabajo son las únicas horas en las que no podemos disponer de nosotros propiamente, y somos una especie de ente, de entidad que no conforma toda nuestra individualidad. Este proceso de enajenación del trabajo desemboca en la desvinculación de los productos del trabajo de los productores. Un trabajador es incapaz de identificar, en términos objetivos materiales, identificar que los productos del trabajo son productos efectivamente suyos. En el arreglo en el que ha devenido la producción de mercancías en la sociedad industrial contemporánea, esto es
o claramente todos entendemos, o suponemos más bien, que el producto del trabajo es del capitalista, de quien nos ha pagado, nos ha convertido, ha ejecutado esta acción de convertirnos en mercancías, y por lo tanto vemos una desvinculación. Somos incapaces de ver que en un Ferrari, que en un ordenador, que en todas las mercancías que contemplamos haya trabajo contenido, y que haya trabajo de toda la sociedad, un trabajo común, colectivo. Este proceso de enajenación del trabajo forma parte también de una de las vertientes en las que se va a manifestar esta fetichización de las mercancías. Y finalmente encontramos la fetichización de las mercancías, ya me estoy mosqueando, y un tercer elemento de la fetichización en la sociedad capitalista contemporánea lo encontramos en el dinero. El dinero, la fetichización del dinero forma parte de una de las expresiones más desarrolladas de este proceso que inicia en la sociedad mercantil simple, porque somos incapaces de ver en el dinero una forma equivalencial del trabajo abstracto. ¿Qué es lo que realmente es el dinero? Y este dinero, en tanto esa mercancía como forma equivalencial, ha sido fetichizada hasta tal punto en que pensamos que efectivamente el dinero es el verdadero valor, siendo que el valor de las cosas está determinado, como habíamos visto, por esta relación que reduce los trabajos particulares a su forma como trabajo abstracto. La parte más desarrollada de esto, el culmen de esta fetichización del dinero, lo encontramos en el banco. En el momento en donde pensamos que efectivamente por depositar el dinero en el banco, convertirlo en dinero bancario, vamos a obtener este dinero incrementado. Pensamos que el dinero se puede incrementar por sí solo. Lo que en realidad está pasando aquí es que estamos recibiendo una parte del plusvalor que se está generando en el proceso productivo, pero bueno, en fin, este es un tema muy amplio que pueden profundizar ustedes, continuando con la lectura del texto del Capital. Es muy potente el planteamiento que está realizando Marx en este sentido sobre la fetichización, porque nos está planteando algo, un punto de quiebre. Marx está planteando, contrario a lo que sostienen los filósofos ilustrados y a lo que toda una escuela de pensamiento heredada del modo de producción burgués va a sostener acerca de esta sociedad como la mejor de las sociedades posibles, Marx sostiene que no estamos ingresando a partir de la revolución industrial y del ascenso de la burguesía y de sus representantes al poder político, no estamos ingresando en el reino de la razón, en la sociedad en donde va a prevalecer la razón. Dice Marx, no, a partir de la fetichización, en lo que estamos ingresando todos es en el reino de la mercancía, en el gobierno de la mercancía y en la objetivación del sujeto, en la deshumanización de las relaciones sociales y en la imposición de esta mercancía como el paradigma primordial de nuestra civilización. Incluso podemos nosotros hacer el ejercicio de salir, pasen una hora en el periférico y vean cómo cualquier rincón, cualquier intersticio de la ciudad, cualquier espacio está repleto de estas mercancías. Hay un bombardeo constante y a la par que hay una cosificación de los sujetos, hay una humanización de los objetos. Es increíble que estemos dispuestos a matar o a morir por un teléfono móvil. Y es algo que ocurre constantemente, que ocurre a diario, particularmente en nuestra sociedad. Marx, desarrollando, o mejor dicho, apegado a un planteamiento que ha realizado 30 años antes de escribir El Capital, va a ir demostrando cómo
cómo el modo de producción vigente en cualquier época y las relaciones de producción de este modo, de este régimen de producción, perdón, van a condicionar todo el proceso de vida social, política y espiritual de la sociedad. Vemos que efectivamente la burguesía, donde quiera que se paró, donde quiera que conquistó, invadió, supo hacer un mundo a su imagen y semejanza. Todos los oficios, todas las expresiones, incluso el arte como una expresión, diría Aristóteles, como un elemento catártico del espíritu humano, entra también dentro de esta fetichización de la mercancía. Y encontramos que el arte actual, o en su mayoría la producción artística actual, es una producción mercantil. De hecho, la inserción correcta o el éxito de los artistas en la sociedad actual es únicamente a partir de que estos pueden convertir sus obras en mercancías. Nos encontramos ante una realidad que violenta toda razón. Hay un carácter manifiestamente absurdo de la sociedad en la que vivimos. Hay todas las expresiones humanas están atravesadas por la mercancía y todas desembocan en la mercancía, muchas veces a pesar de los individuos que las están generando. Las mismas crisis de superproducción que Marx va a describir en 1848, las mismas crisis de superproducción forman parte de esta fetichización de la mercancía, de esta imposición de los ritmos del mercado, porque la sociedad posee demasiados medios de vida y hay una anarquía, hay un descontrol en la producción de estas mercancías que va a desembocar en crisis que para las hambrunas de la sociedad feudal van a resultar irrisorias. Es una crisis de riqueza, la crisis de la burguesía. Nos encontramos en una situación bastante perversa, donde los seres humanos tienen que vivir contra sí mismos para poder vivir en estas condiciones, en esta sociedad. Y en ese sentido, tendríamos que visualizar al neoliberalismo como la expresión más exacerbada de esta fetichización de la mercancía. O sea, es increíble que en este contexto de la pandemia mundial estemos viendo las consecuencias de haber transformado el acceso a los servicios de salud en una mercancía. El neoliberalismo, en esta cosificación de los sujetos y objetivación también de los objetos, le dio prioridad al abandono de los servicios de salud, en convertir los servicios de salud en una mercancía, y nos encontramos en la actualidad con que las capacidades de los servicios de salud en todo el mundo son insuficientes para atender las demandas de salud de la población en general. O sea, es ilógico que en una sociedad que posee los medios de vida suficientes para garantizar a toda la población mundial acceso a salud, alimentación, vestido y disfrute en general de la riqueza que se produce en todo el mundo, nos encontremos en condiciones como las de ahora. Estemos viendo hospitales saturados, estemos contemplando en todo el mundo, no es una cuestión únicamente de nuestro país, es una cuestión del paradigma mundial y de cómo ha devenido esta fetichización de la mercancía. Es irrisorio que nos encontremos en esta situación. La fetichización de la mercancía se impone en todos los ámbitos. Y es una fetichización que está atravesada efectivamente por el carácter político y por el control del poder político por parte de los sectores que han sido cercanos a la acumulación capitalista o que se han visto beneficiados por ella. Por ejemplo, el caso del petróleo, que el petróleo se controla, el precio del petróleo se controla políticamente, es algo
pues muy particular observar cómo los precios del petróleo se han caído a niveles absurdos en la actualidad. Pero por ejemplo, hablando de la misma fetichización, encontramos la Coca-Cola, que en este proceso de fetichización, una Coca-Cola, un litro de Coca-Cola es mucho más caro que un litro de petróleo. Pensando en la inmensa cantidad de mercancías que se pueden elaborar a partir de un litro de petróleo. Y bueno, de petróleo a precios del año pasado, no a los precios de este año, o sea, un precio promedio de $70 por barril. La Coca-Cola es más cara y es parte de esta fetichización de las mercancías. Pero finalmente, para cerrar con esto, porque podríamos hablar de cómo esta fetichización se manifiesta en el mundo contemporáneo durante horas realmente. Para cerrar esto, creo que el aspecto más urgente y más relevante en este momento es observar cómo esta fetichización de las mercancías nos está conduciendo a la crisis civilizatoria más profunda en la historia de la humanidad. A partir de la devastación de los recursos naturales, la devastación del ambiente, el agotamiento de los energéticos que hemos estado consumiendo, al ritmo en el que los estamos consumiendo, y nos está planteando un escenario pues bastante complicado como humanidad, ya no solo como sociedad mexicana, como humanidad, porque estamos en la inercia del mercado y estamos girando dentro de una bola de nieve que cada vez se hace más grande y que aparentemente parece imposible de detener. La invitación a partir del análisis de este fenómeno de fetichización es no solo a establecer la reflexión y distintas disertaciones acerca de cómo se manifiesta esta fetichización, sino y fundamentalmente es una invitación a la praxis. Es una invitación a buscar mecanismos para salir de este problema de manera colectiva y a entender también cuáles son los orígenes de las distintas contradicciones que estamos presenciando en este momento, en el siglo XXI. Bien, hemos llegado a nuestro último punto o la última parte de nuestra exposición y como intentamos explicarlo a lo largo de toda esta exposición, la teoría del fetichismo de la mercancía nos cuestiona y nos permite ir más allá de este velo cósico, es decir, nos expresa sin rodeos que las relaciones capitalistas son sociales a sociales, en las que no hay un diálogo directo entre los sujetos productores. Como bien se expresó, en el capitalismo todos somos objetos o materia intercambiable, y esa es su forma de funcionamiento para producir riqueza. La teoría del fetichismo nos invita y nos hace cuestionar que este tipo de relaciones sociales capitalistas tienen que transformarse y cuestionarse. Para esto, tanto para Néstor Koan como para el Che Guevara, ellos proponen y mencionan que la única manera de eliminar el fetichismo y dar paso hacia el socialismo es por medio de la planificación y la producción social. Para ellos, esta planificación debe ser por medio del pueblo con una conciencia de clase, en las cuales tiene que ser el protagonista que responda hacia los diversos sectores populares y que no se concentre en unas cuantas manos, ya que corre el peligro de burocratizarse. Esto va a ser como algo importante para ellos. Por tal razón, la planificación debe ser democrática y participativa, anulando poco a poco la lógica del mercado y la confianza ciega que hay en él. Esta misma teoría del fetichismo nos invita a cuestionarnos respecto a ciertas políticas económicas que han también llevado los países progresistas, como por ejemplo el consumismo acrítico, esta parte que menciona Ubiña respecto a un individualismo aspiracionista, en la cual diversos sectores consciente o inconscientemente hemos reproducido
y no se ha formado una conciencia ética política que vaya más allá de este consumismo inmediato. Esto va a ser algo también fundamental e importante respecto a la teoría del fetichismo. Por lo tanto, como bien lo señala Marx, y algo importante respecto a América Latina, si bien sabemos que el capital viene al mundo chorreando lodo y sangre, saqueando a las colonias, en este caso como fue y como sigue siendo, como sigue ocurriendo en América Latina, al mismo tiempo el fetichismo de la mercancía es lo que es un mecanismo que oculta esta violencia normalizada. La única forma, mencionará Néstor Cohen, para confrontar y realmente transformar radicalmente la teoría del fetichismo de la mercancía será por medio de una alianza estratégica contrahegemónica, es decir, por la disputa por la hegemonía, entendida como un proceso de articulación y de unificación de los diversos sectores populares con una conciencia de clase en la que permita confrontar y disputar tanto el fetichismo de la mercancía como demás velos, tanto ideológicos como relaciones de dominación que existen en la actualidad. Es muy importante entenderlo a profundidad esta gran teoría de Marx para el siglo XXI y para América Latina, y en articulación con la disputa de un proyecto de nación es lo que permitirá ir más allá del neoliberalismo y, por supuesto, para trascender estas relaciones sociales capitalistas. Bueno, hemos expuesto el tema del fetichismo de la mercancía y su secreto como parte de un seminario que organizamos en Colectivo Ratio, un seminario sobre conceptos elementales y problemas decisivos en el pensamiento de Marx. Los invitamos a seguir las otras ediciones de este mismo seminario, a seguirnos también en nuestra página de Facebook, estamos como Colectivo Ratio, y pues estamos abiertos a la discusión. Nosotros lanzamos este tema como una propuesta de discusión. No creemos que sea la realidad acabada, pero creemos que es una herramienta imprescindible para aproximarnos a la caracterización de las relaciones sociales contemporáneas. Les agradecemos su atención y pues estamos abiertos a sus comentarios, a sus críticas, y estaremos viéndonos muy pronto. Venceremos.